Infecciones urinarias no complicadas. Entre los conceptos generales, las infecciones del tracto urinario se clasifican en función de su gravedad. Por esto tenemos en complicadas y no complicadas, y según su localización en superiores e inferiores. Cuando hablamos de infecciones urinarias no complicadas, cuando afecta a individuos con un tracto urinario estructuralmente normal y cuyos mecanismos de defensa se encuentran intactos. Hablamos de infección urinaria complicada cuando afecta a individuos de ambos sexos, cuando presentan anormalidades estructurales o funcionales en su tracto urinario. Este tipo de infecciones son las más frecuentes en la práctica clínica diaria, después de las enfermedades del aparato respiratorio, ya que su incidencia va a variar con la edad y el sexo del paciente. Aproximadamente el 1% de los niños y el 3% de las niñas tienen un hito asintomático en los primeros 10 años de vida. Progresivamente, a partir del primer año es más frecuente en el sexo femenino. En cuanto a la etiología, va a variar de acuerdo a la inmensa mayoría de huitus que son causadas precisamente por bacterias gram negativas. Entre estas, la principal es la Escherichia coli. Este es el microorganismo implicado entre el 65 y 80% de las infecciones causadas, seguido por el Proteus mirabilis y con menor frecuencia el Enterococcus fecalis. De igual forma existen microorganismos que aparecen más frecuentemente en cierto grupo de poblaciones, como por ejemplo el Staphylococcus saprophyticus en mujeres jóvenes y Proteus en. Esto explica la altísima incidencia de infecciones urinarias en mujeres, propiciada por su configuración anatómica. Los factores de virulencia son fundamentalmente la producción de infecciones urinarias, sobre todo en enfermos con los mecanismos de defensa intactos. Tenemos que el más importante de estos va a ser la adherencia bacteriana. Esto es considerado como la propiedad que poseen la mayoría de los gérmenes causados del ITU debido a la presencia de prolongaciones de material proteico. Esto se da porque se asemejan a pelos llamados fimbria o pili. Estos van a tener receptores específicos localizados en la membrana de las células epiteliales. De igual forma, otros factores de virulencia actualmente se le añade la resistencia bacteriana a los antimicrobianos. Entre los factores extrínsecos e intrínsecos de estos los vamos a añadir ya que tienen un riesgo expuesto. Van a depender de alguna peculiaridad o anormalidad de los mecanismos de defensa. Consideramos un factor que influye en la infección urinaria estos mecanismos de defensa, ya que confieren una resistencia natural a la colonización y a la infección. En cuanto a estos mecanismos de defensa, vamos a tener que van a ser la integridad normofuncional del aparato urinario, que se considera como el mejor mecanismo defensivo. De igual forma, una misión normal, que es un mecanismo clave para evitar la infección urinaria, ya que impide la multiplicación bacteriana, y el pH ácido de la orina, tanto como la osmolaridad extrema, la concentración elevada de urea y ácidos orgánicos que interfieren en el metabolismo bacteriano. De igual manera, es necesario medir el pH ácido de las excreciones vaginales y próstata, ya que poseen propiedades bactericidas. Continuando, los factores que dependen de los mecanismos del huésped, estos van a ser, como les dije anteriormente, se los pone por su mecanismo de defensa mencionado anteriormente. Entre las formas clínicas que tenemos en cuanto a la bacteriuria sintomática, vamos a tener el concepto que es la bacterias en la orina, con urocultivo con 10 a la 5 o más colonias por ml, con o sin piuria y sin clínica de infección urinaria acompañante. Se acompaña generalmente de una infección sintomática, también es más frecuente en ancianos, en ambos sexos y, por ejemplo, en pacientes que son portadoras de sonda urinaria son candidatos de manera invariable a presentar este tipo de bacteriuria. En cuanto a la cistitis, no es otra cosa que la inflamación aguda de la vejiga urinaria, producida generalmente por gérmenes de la flora intestinal. La Escherichia coli en un 80% de los casos alcanza la vejiga por vía ascendente y por ende su frecuencia es muy elevada, sobre todo en el sexo femenino.
vamos a tener que la clínica se va a caracterizar principalmente por dolor misional manifestado, sensación urente, escozor al orinar, por la quiuria, tenesmo miccional que puede acompañarse de urgencia, incontinencia misional, dolor suprapúbico y hematuro. La orina puede ser de aspecto turbio o también de mal olor. En cuanto al diagnóstico, este se va a basar en una correcta historia clínica con una precisa anamnesis y exploración que orientará correctamente hacia el diagnóstico. En cuanto a la pielonefritis aguda, no es otra cosa que una inflamación infecciosa del parénquima y la pelvis renal, de inicio brusco, que aparece en todas las edades y en ambos sexos, aunque con predominio del sexo femenino. En los casos no complicados, el germen causante es la Escherichia coli en el 80% de los casos, pero cuando existe un proceso obstructivo asociado a Proteus, Pseudomonas o Klebsiella son los más frecuentes. ¿Cómo vamos a tener un paciente con esta clínica? Pues el paciente debe sospecharse cuando presenta fiebre, escalofríos, sudoración profusa y dolor en fosa renal, generalmente unilateral. Este va a estar precedido en la mayoría de los casos de disuria por la quiuria, tenesmo y escozor miccional. Para el diagnóstico de esta enfermedad vamos a efectuar mediante la clínica junto con la realización de un urocultivo y una analítica de rutina. Podemos realizar orina, hemograma, bioquímica y coagulación. En la analítica, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar sangre, leucocitosis con desviación a la izquierda. La bioquímica no suele experimentar cambios patológicos y la coagulación se alterará en casos graves con un descenso del tiempo de protrombina. En cuanto a la prostatitis bacteriana aguda, tenemos que es la infección de la glándula prostática producida por bacterias. Esto únicamente en varones de 20 a 40 años. Y los microorganismos causantes de la mayoría de estos procesos son bacilos gram negativos entéricos, destacando entre ellos la Escherichia coli, similar a las mujeres. En cuanto a la patogenia, tenemos que la llegada a los gérmenes de la glándula prostática es generalmente retrógrada. Pocas veces existe un factor causal, el antecedente de instrumentación uretral o de cirugía prostática. ¿Cómo se van a presentar estos pacientes? Pues se inicia de forma brusca con fiebre alta, escalofríos, dolor perineal y en la zona baja de la espalda. También puede acompañarse de síntomas urinarios como la poliaquiuria y disuria, pudiendo llegar a producir un cuadro de retención urinaria por obstrucción. Generalmente responden bien al tratamiento, pues la próstata inflamada es adecuada para cualquier antibiótico en la fase inicial. Como les dije anteriormente, ¿cómo vamos a tener un laboratorio de la prostatitis bacteriana? Pues en el análisis de la orina se aprecia la presencia de bacteriuria casi por lo normal, por lo que el germen causante podría aislarse en el urocultivo y con frecuencia también en el hemocultivo. En cuanto al tratamiento de cada una de las enfermedades que les acabo de hablar, el objetivo fundamental es el tratamiento de estas enfermedades, como son eliminar la clínica, erradicar el tracto urinario, el germen causante y prevenir la recurrencia. No basta con la mejoría solo sintomatológica del paciente, sino que es necesario comprobar la eficacia de la terapéutica mediante la relación de un urocultivo. Hay que realizar controles periódicos posteriores que permitirán la detección de la presencia de recidivas o de reinfecciones. En cuanto a las medidas generales de tratamiento, vamos a tener primeramente que el paciente debe tomar abundante líquido. De igual forma debe tener una higiene adecuada y por ende también vamos a tener que debe de tomar en cuenta la modificación, como les mencioné anteriormente, del pH y recurrir a analgésicos de acuerdo a la escala del dolor. Por ejemplo, si tenemos en el cuadro que se ve amoxicilina más ácido clavulánico, podemos dar unas dosis de 500 a 125 miligramos por 8 horas durante unos 3 días. Esto, como ya les voy a explicar posteriormente, podemos dar en diferentes patologías. En cuanto a la bacteriuria sintomática, podemos dar, sobre todo en mujeres embarazadas, amoxicilina más ácido clavulánico 500 miligramos cada 8 horas. También se puede usar la cefuroxima 500 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral.
Cuando tenemos una bacteriuria en la mujer embarazada, podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico o cefalosporinas de primera generación. De igual forma podemos usar fosfomicina y nitrofurantoína. Como la mujer está embarazada, debemos evitar el uso de cloranfenicol y tetraciclinas. Cuando tenemos una bacteriuria en la infancia, en estudios diagnósticos profundos hace que el segundo episodio de ITU que los infantes presenten, hay que realizar siempre un tratamiento supresivo, es decir, podemos dar nitrofurantoína. Los agentes terapéuticos mencionados anteriormente vamos a tener que, de acuerdo a la agente que va a provocar la infección, vamos a dar unas dosis y de acuerdo a las dosis vamos a dar la duración. Por ejemplo, si tenemos en el cuadro que se ve amoxicilina más ácido clavulánico, podemos dar unas dosis de 500 a 125 miligramos por 8 horas durante unos 3 días. Esto, como ya les voy a explicar posteriormente, podemos dar en diferentes patologías. En cuanto a la bacteriuria sintomática, podemos dar, sobre todo en mujeres embarazadas, amoxicilina más ácido clavulánico 500 miligramos cada 8 horas. También se puede usar la cefuroxima 500 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral. Cuando tenemos una bacteriuria en la mujer embarazada, podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico o cefalosporinas de primera generación. De igual forma podemos usar fosfomicina y nitrofurantoína. Como la mujer está embarazada, debemos evitar el uso de cloranfenicol y tetraciclinas. Cuando tenemos una bacteriuria en la infancia, en estudios diagnósticos profundos hace que el segundo episodio de ITU que los infantes presenten, hay que realizar siempre un tratamiento supresivo, es decir, podemos dar nitrofurantoína, cefalexina y cotrimoxazol. En una mujer con cistitis aguda debemos utilizar los agentes terapéuticos antes mencionados. Podemos usar el agente como es de la amoxicilina más ácido clavulánico, norfloxacino, floxacino, ciprofloxacino, cotrimoxazol, fosfomicina o cefuroxima. Cuando una mujer se encuentra con cistitis agudas, podemos usar fosfomicina en dosis únicas o cotrimoxazol, que sus componentes son trimethoprim más sulfamethoxazol. Cuando presentan una ITU no complicada en hombres jóvenes, debemos realizar un urocultivo pre y post tratamiento. La pauta debe ser entre 7 y 14 días vía oral y no se debe usar pautas de vías cortas. En cuanto a la prostatitis bacteriana aguda, los antibióticos deben ser de manera empírica y juntarlos con analgésicos antiinflamatorios, reposo, hidratación suficiente y de igual forma laxantes. Cuando un hombre presenta una prostatitis bacteriana aguda, debemos usar unas cefalosporinas 1 a 2 gramos al día, más aminoglucósidos 5 miligramos kilogramo día, que pueden ser usados en diferentes días, o fluoroquinolonas 400 miligramos cada 12 horas. Esto va de acuerdo a la dosis que el médico prescriba. Esto es toda la presentación. Muchas gracias.